En esta parte era bien chistoso porque esta normativa tenía que aplicarse desde abril de esta gestión. Entonces ellos ponen, y en abril ya estamos a punto de presentar las auditorías de los 1.200.000 supuestamente. Y ellos sacan esta normativa que tiene que aplicarse desde esta gestión. Ha habido casi no sé, un marcha, casi querían ya salir los colegios porque todos los auditores ya habían preparado para presentar con 1.200.000. Entonces, si se daba efecto a esta normativa, nadie presentaba, pues, y ese trabajo, ¿quién lo iba a pagar? ¿No es cierto? Ya no iban a pagar porque no se iba a hacer nada ante la administración tributaria. Entonces indican que esto ya sale otra nueva ordenanza de que esta RND se va a aplicar desde la gestión 2027. Por lo tanto, gracias a los colegios y la intervención, ¿no es cierto?, de ellos, y aquí está, ¿no? Entonces se establece que a partir de esa fecha se va a realizar. Ahora, esto es lo que se tiene que presentar, ¿no? Vamos a ver, les voy a mostrar un ejemplo aquí. Por ejemplo, este es un informe de auditoría que se presenta en la ciudad de Santa Cruz, ¿ya? Informe de auditoría externa integral y de los estados financieros de la gestión 2022. Esta es la empresa. Esta es esto es el formulario que te da Impuestos Nacionales o que te daba cuando recibes o cuando entregas un informe de auditoría, ¿ya? Ahí está. ¿Ve? Con todo esto hay que tener toda la documentación que tú presentas, le ponen XXXX, ¿no? Y aquí abajo, ¿quién presenta? Si todo se orden. Esta, por ejemplo, salió sin observaciones. Ya, a veces salen observaciones y aquí ponen, ¿no? No presentó, ¿ya? Listo. Y aquí está lo que se está presentando, el informe de auditoría externa, ¿ya? O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? La NEA 200 tiene que ser específica en que tú vas a presentar esta información a tu auditoría tributaria. Esta es la información que voy a presentar y voy a auditar. Ya en base a lo que ellos te pidan o la empresa te pida, tú tendrías que presentar esta información ya inclusive en la carta de aceptación tienes que poner, voy a presentar el informe, el balance, el estado, todo esto auditado, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, seguimos. La solvencia del colegio al que tú vas a pertenecer es esta. Ya, de nosotros es diferente en el de auditores y diferente en el de contadores. La solvencia es cuando te inscribes tú ya al colegio. Y una cosa es la solvencia que vas a tener para emitir balances, para firmar estados financieros. Hasta ahí llega, digamos, una solvencia. Otro trámite tienes que hacer para tener solvencia y firmar auditorías en ambos colegios. Además, ya tendrías que demostrar tu experiencia como auditor. En el Colegio de Auditores de La Paz te piden que tú demuestres 3 años de experiencia de auditorías. Entonces, con eso ya te van a dar el sello, te van a dar la firma para que tú puedas firmar auditorías tributarias o auditorías financieras o de cumplimiento o especiales, dependiendo de lo que tú hagas, ¿no? ¿Cuál sería tu área? Pero te dan un sello que te sirve para todo eso. O sea, ya certifican como un auditor a nivel Bolivia y a nivel departamental también. ¿Ya? Entonces, esa es la solvencia. Entonces, cada vez que tú necesites presentar una auditoría, adjunto la solvencia, ¿ya? Los estados financieros, aquí está la parte 1 del informe que presentan, ¿no? Este sería el contenido, este es el dictamen del auditor, el informe del auditor, perdón, el informe, y esto es lo que su compañera más o menos nos ha mostrado, ¿ya? Esto se debe de dar cuando ya has hecho la revisión, cuando ya tienes tus hojitas de trabajo, ¿ya? Entonces, bien, vamos a ver las fases de la auditoría, podríamos ver basarnos en estas, aunque no hay una
digamos, como tal unas fases y tampoco las NIAs son como tal para la auditoría tributaria, sino para la financiera, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que tenemos que identificar en una planificación las actividades que vamos a realizar, ¿no es cierto? Aquí viene lo que avanzábamos, el programa de auditoría, el alcance que va a tener, vamos a hacer IVA, IT, IUE, entonces, ¿no? La estrategia global de auditoría, y ya viene aquí, ¿no? El conocimiento, la revisión, la importancia, o sea, esta es una planificación de auditoría. La fase de la ejecución, y aquí son los papeles de trabajo, la obtención de la evidencia, el hallazgo de los hechos, ¿no? Hechos que están mal. Entonces, todo esto tendríamos que... Ahí mismo nomás. Y bueno, al final vamos a emitir este informe que les estoy mostrando, se emite ya al final, ¿no? Entonces, pero miren, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Nosotros como auditoría tributaria vamos a tener que basarnos en las NIAs, pero los objetivos ya van a ser delineados por las resoluciones normativas de directorio, por las leyes, los decretos, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve y se contempla la diferencia de la auditoría tributaria con la auditoría financiera u otras auditorías, ¿ya? Entonces, esto se presenta así, son las comparativas, esta es la auditoría en realidad, las comparativas que tú llegas de la gestión 2021-22, digamos que estamos auditando la gestión 22, tienes que comparar con la gestión 21. Si estuvieras auditando una gestión 24, comparas con la 23. ¿Ya? Entonces son procedimientos estándar de la auditoría tributaria. Ya, así nomás les muestro ahorita rápidamente, pero sí los vamos a desarrollar posteriormente. ¿Ya? Muy bien. Al final vamos a ver que tenemos el informe de auditoría, el informe tributario, los anexos, aquí están los anexos. Ya, estos son los famosos anexos que nos dan la administración tributaria para que llenemos. A partir de aquí, este es el anexo 1. Esto es cómo se ha determinado el débito fiscal, el IVA declarado, ¿no? Ahí está. Este es el anexo 2. Cómo se ha determinado el crédito fiscal, el IVA declarado. El anexo 3 habla es la proporcionalidad respecto al IVA. Ya, denme un minutito. Ya. Entonces, si se dan cuenta, el tema de la auditoría es realmente definir bien las bases, ¿no? Para nosotros como auditores tributarios vamos a poner en la carta de aceptación en base a los objetivos que vamos a auditar, pero siempre basándonos en la normativa, ¿no ve? Nosotros vamos a auditar estados financieros que contemplan el balance, el estado de resultados, el flujo de efectivo, ¿no es cierto? Si se han cumplido las normas de presentación, las normas tributarias de presentación mensuales, anuales, formularios, y tenemos que tener al día nuestro conocimiento del incumplimiento al deber formal sobre las multas, ¿no es cierto? ¿Qué multas, si digamos ha incumplido un formulario, qué multa va a tener que pagar si se ha incumplido, ¿no? Ya sea incumplimiento por tiempo, incumplimiento porque no se ha presentado o se ha presentado tarde. Entonces, todos esos aspectos son los que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, pero si se dan cuenta, es un marco normativo lo que se tiene que poner en la carta de aceptación. Todo ese marco normativo se debe de decir, vamos a evaluar esto, y eso en base a normativa, ¿no? O sea, no hay por dónde salirse, ¿no? Ahí, ya, entonces, si incumples esto, pagas esto, si incumples esto. Entonces,
Entonces, tenemos que tener en cuenta esos aspectos, ¿ya? Muy bien. Muchas preguntas. En este caso, tal vez al grupo primeramente, ¿tenemos preguntas? Sí, sí, Lice. Adelante, Gabriela. Disculpa, Lice, estoy un poco ronca. Lice, yo tengo una pregunta para las compañeras que nos habían comentado que es muy importante la carta de encargo entre el auditor y la empresa, ¿verdad? Entonces yo tenía la pregunta de que si este estaba obligado, que el auditor debe enviar una nueva carta de encargo al nuevo auditor que se vendría a ser al siguiente año, la misma carta de encargo. O sea, si tiene que ser recurrente, esa es mi duda para las compañeras. Adelante, compañeras. Como lo explicó la compañera, tiene que ser recurrente y tiene que verificar la carta de encargo, pero si es una nueva persona, tiene que ser una nueva carta de encargo, porque es un documento con el auditor y la empresa. A ver, un cachito. ¿Por qué se tendría que dar? ¿Dónde, en qué normativa indica la carta de encargo de que tenemos que pasar a otro nuevo auditor? Lice, las compañeras nos mencionaron que la información es entre la empresa y el auditor, entonces lo que yo no he entendido es por qué se debe dar al nuevo auditor que viene al otro año. No nos había explicado bien. Por eso era de que si el auditor está obligado a dar la carta de encargo al nuevo auditor que se viene en los años siguientes. Si una información es privada para la empresa y el auditor. Ya, a ver, compañeras, esa partecita, ¿qué normativa es? No, Liz, la NIA 210 es entre el auditor y la empresa. Ya. Pero ya después, como le explicó mi compañera Liz, después de que la empresa ya va a hacer los documentos recurrentes, pero la carta de encargo es el auditor y la empresa. Ya, muy bien, exactamente. Ya. Aunque la carta de encargo se debe de emitir por cada año, ¿no es cierto? Que se vaya a auditar por si acaso, ¿ya? Aunque firmes un contrato por 3 años, ya, de auditoría, hay en los cuales tienes que actualizar las cifras de materialidad, los riesgos, ¿no es cierto? Bajo esta NIA, la carta de encargo, lo que se vaya a emitir debería de ser por un contrato de 3 años. Esto en la parte comercial, ¿ya? Muy bien, buena pregunta. O sea que también la normativa en las que les he mostrado indican que se tiene que hacer la auditoría hasta un segundo año, ¿ya? ¿Por qué? Porque de forma obligatoria, si has presentado hoy la auditoría, en esta gestión, perdón, la auditoría, estás con la obligación de hacer la siguiente gestión más, la auditoría, de forma obligatoria, aunque no alcances los 1.200.000. Ya, entonces eso también tenganlo en cuenta. Adelante, compañeras, las siguientes. Licenciada, yo tengo una pregunta sobre lo que es este encargo de auditoría. ¿Se le puede modificar una vez ya aceptado por la empresa? La carta de auditoría, ya se puede hacer unas modificaciones, ¿no? Pero a ver, sus compañeras tal vez, antes que yo entre a explicar, tengan algo que decir. Adelante, compañeras.
Sí se puede modificar. Es como la carta de encargo es el respaldo del auditor y como también de la empresa. Se puede modificar si en el caso como Liz dijo el ejemplo de que no tienen que ver, digamos, cuentas por cobrar, no tienen que ver. Entonces, el auditor en la carta de encargo explica que tiene la información completa, pero en ese momento la empresa lo está cerrando. Entonces ahí ya decide el auditor si continúa o no continúa con la auditoría. ¿Puedo decir algunas palabras también? Sí, Daniela, adelante, te escuchamos. En esto sí se puede modificar, ¿no? En la carta de encargo, después de haber sido aceptado firmar la empresa, pero siempre cumpliendo las condiciones. Pero para esto debe haber una razón válida o justificada. No se cambia así por así o por capricho, para evitar, ¿no?, las revisiones, solo si se cambian las leyes, las normas contables, o también la empresa o de los dueños de gerencia o actividad, ¿no? Y solo se modifica una vez o más veces, no hay límite, pero siempre es formal. Y cada cambio debe estar pues, escrito. En eso, en la carta de encargo se ve el acuerdo, ¿no?, entre ambas partes en el carta de encargo. Sí, si no están de acuerdo ambas partes, es complicado querer hacer una modificación, tienen que estar, pero generalmente la modificación puede venir de cualquiera de las partes, ¿no? Entonces, ¿qué tal si la empresa descubre que han habido compras a empresas fantasmas, por ejemplo, ¿no? Las famosas empresas que no tienen, que solo han aperturado para la venta de facturas, ¿no es cierto? Entonces, el gerente puede descubrir eso al preparar la información, la documentación que te va a entregar. Entonces te dice, cambiamos la carta de encargo, ya no queremos una auditoría externa, ¿no? Modifiquemos para que solo sea un servicio de certificación de firmas o solamente revisión del efectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces te empieza a cambiar de acuerdo a lo que ellos realmente, bueno, no realmente, pero ya se han dado cuenta de que vamos a entrar a un, a un problema, ¿no? A un problema. Bueno, sin embargo, ¿qué te obliga a hacer la NIA entonces, la NIA 210? ¿Sí? Te pide que realmente puedas tener una evidencia sólida, ¿no? Para que tú puedas aceptar la solicitud. Si no hay una evidencia sólida, entonces, y no tiene una justificación válida todo lo que te van a decir, entonces lo que pasa es que la NIA 210 te obliga a tener esta evidencia. ¿Ya? Si no hay una evidencia sólida, no vas a poder continuar con la auditoría. ¿Ya? También, como auditor, puedes negarte a tener una nueva carta, ¿ya? O sea, aquella que reduzca el alcance, puedes negarte a tener. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ya sería una nueva carta, ¿no es cierto? Lo que tú vas a hacer, lo que tenías que ser el 100%, vas a hacer ahora solo el 50%, ya, pero el monto que usted hemos quedado en que nos va a cancelar, nos tendría que cancelar nomás, porque nosotros ya hemos dispuesto personal, ya hemos dispuesto tiempos, ya está todo planificado, entonces usted nos va a tener que cancelar nomás lo que hemos quedado, y aunque te reduzca tus objetivos, tiene que pagarte porque te ha hecho ya alistar todo, ¿no es cierto? Ya te ha hecho, dentro de la planificación está tu personal, está tu tiempo, tus herramientas, entonces puedes negarte, así que o no, te tendrían que cancelar, ¿no? O hacer la auditoría al 100% y sacar un dictamen con abstinencia, ¿no? Con abstinencia de opinión. Ya, entonces, eh, aún así no te permiten continuar, ¿no es cierto? Entonces puedes ya retirarte,
rompes la relación porque hay algo ahí, ¿no? Hay algo que no te va a dejar. Entonces, mejor es que rompas y ellos siempre hay un contrato en el que se tiene que establecer qué pasa si una de las partes rompe, ¿no? Entonces, o ambas rompen, ¿qué pasa con la parte económica, no? Tendrían que hacerte un resarcimiento, ¿no es cierto? Un resarcimiento por que ellos están rompiendo el contrato, ¿ya? Entonces, ahora si es sí, entonces si tú aceptas el cambio, ¿no es cierto? Se hace una nueva carta, pero hay que justificar el cambio, ¿no? Y ambos hay que firmar de nuevo. En la misma carta se tiene que justificar el cambio, ¿ya? Y bueno, así es, ¿no? Es un tire y afloje ahí. Si no te conviene, mejor te retiras, ¿ya? Si ya te conviene, haces una nueva carta, pero ahí tiene que indicar de por qué razón se está haciendo los cambios, ¿ya? Entonces, siempre va a ir con una carta de encargo, siempre tiene que ir adjunto a un contrato de prestación de servicios, ¿ya? Porque si no, no estaríamos solamente poniendo las partes más superficiales, digamos, en la carta, ¿no? Listo. Perdón, hasta ahí ya nos hemos excedido con el tiempo con este grupo. Ya es interesante la NIA 210, ¿no? Vamos con el grupo siguiente, por favor. Muchas gracias a las señoritas que han preguntado. Gabriela 1, ¿y quién más preguntó? Quispe Huaycho, dice. Quispe Huaycho. Bien, adelante. 2, Quispe Huaycho. Adelante el grupo, por favor. Buenos días, licenciada. Alicia, ¿me escucha? Sí, te escucho. Pueden compartir, no hay problema. ¿Se ve, no? Dice. Se ve ya. Adelante. Licenciada, compañeros y compañeras, nosotros vamos a exponer sobre la NIA 200, que es el control de calidad en la auditoría de estados financieros. Integrantes, mi persona, Percy Marino Sanga, además Quispe Plati. Introducción. La NIA 220 es una norma internacional de auditoría que establece las responsabilidades específicas del auditor respecto al control de calidad en una auditoría de estados financieros. Esta norma no ha sido emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento y también forma el conjunto de parte de la NIA que rigen en la práctica de la auditoría. Norma referencia. Complementa la NIC 1 que aplica a nivel firme. La NIC 1, ¿no?, es la norma internacional de control de calidad. La NIA 220 siempre va a estar acompañado por la NIC 1, porque la NIC 1 da el marco común y la NIA 220 es el que lo adopta y ejecuta en cada auditoría. Por eso las normas siempre nos exigen que la NIA 220 y la NIC 1 estén juntas. Porque si solo tuvieras la NIC 1, vas a tener las reglas generales, pero nadie se va a asegurar de aplicarlas, sea en un encargo difícil o riesgoso. En sí sería tener como cimientos sin pared. Y si solo tuvieras la NIA 200, cada auditor va a tener que inventar sus propias reglas desde cero, como la independencia, contratación y otros, ¿no? Lo cual va a ser ineficiente y peligroso, porque no va a haber una consistencia en la firma. La NIA 220 también opera, ¿no?, en coordinación con otras normas del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría, como es la NIC 1, norma que es la norma de control de calidad a nivel firme. La NIA 220 sí o sí necesita una base sólida para las políticas firmes, como la independencia, la aceptación de clientes, recursos. Sin la NIC 1, el auditor del encargo no tendría un sistema de calidad de cuál partir. Y
con la NIA 300, que es la planificación de auditoría, la NIA 220 también nos exige, ¿no?, que el líder del encargo supervise la planificación y evalúe si el equipo entendió bien los riesgos. Y sin la NIA 300 no puede haber un plan, ¿no?, un plan para revisar ni qué dirección dar. Y con la NIA 700 también nos exige, ¿no?, antes de emitir el dictamen, el socio tiene que dar una revisión final de calidad y evalúe si las conclusiones son apropiadas. La NIA 700 define como las conclusiones, como para que forme la opinión. La NIA 200, ¿no?, y también asegura que el proceso para llegar a ella tiene que estar supervisado y controlado. En conclusión, ¿no?, la NICO sería como una estructura firme, y la NIA 300 la guía para planificar, y la NIA 700 la guía para concluir y reportar. Los objetivos de la NIA 200. 1. Asumir la responsabilidad general. La NIA 200 también establece que el socio del encargo debe asumir la responsabilidad general. ¿Para qué? Para gestionar y alcanzar la calidad de la auditoría. Esto va a incluir, ¿no?, liderar al equipo y supervisar su trabajo. 2. Organizar el equipo de trabajo. También, ¿no?, se relaciona con la asignación del equipo. O sea, la norma, ¿no?, nos exige que el equipo de auditoría debe tener las competencias, las capacidades y los recursos adecuados para realizar la auditoría. 3. Orientar, supervisar y revisar. El socio, ¿no?, debe orientar, supervisar al equipo para revisar la documentación, como los papeles de trabajo, y también, ¿no?, debe asegurarse que se realice la revisión de control de calidad, o sea, antes de emitir un informe. 4. Garantizar la revisión de control calidad. Esto se relaciona, ¿no?, con consulta, documentación y aceptación, que es lo que va a implicar evaluar objetivamente los juicios significativos del equipo. En los elementos clave del control de calidad, ahí tenemos como el liderazgo. El liderazgo, bueno, es la base de la responsabilidad general, ¿no? Lo que la NIA 220 responsabiliza al socio del encargo de crear un entorno para que fomente un comportamiento profesional y el comportamiento con la calidad. Y la ética, ¿no?, esta se vincula con la aceptación y las consultas. Y es una norma que reitera que todo equipo debe concluir con los requerimientos específicos, éticos aplicables, ¿no?, como por ejemplo la integridad, la objetividad, la aceptación. Esta norma está relacionada con la asunción de responsabilidad y las consultas. Antes de aceptar o continuar un encargo, se debe evaluar la integridad del cliente y también la competencia del equipo y el cumplimiento de las normas éticas. La supervisión se conecta, ¿no?, con orientar y revisar. Y el socio, ¿no?, en este caso, debe supervisar al equipo para asegurarse que si entiende las instrucciones, pues, para abordar los asuntos significativos o para modificar el enfoque si es necesario. Y las consultas. Esto se relaciona, ¿no?, con la supervisión y la documentación. La norma nos promueve que el equipo consulte sobre los asuntos difíciles o controversiales, utilizando los recursos tanto internos como externos y documentado las conclusiones. Y por último, la documentación es el soporte y la revisión. Y esto debe incluir, ¿no?, las conclusiones sobre la aceptación y la supervisión, también las consultas que
que han sido realizadas y su finalización y la finalización de la revisión de control de calidad. Va a continuar mi compañero. Buenos días, licenciado. Continuando con el punto 3, importancia de la NIA 220. Garantiza que el trabajo del auditor se realiza con estándares de calidad, ética profesional e independencia. Su aplicación permite que los usuarios de los estados financieros confíen en la opinión emitida por el auditor. En este caso tenemos la confianza pública. La NIA 220 fortalece la confianza de inversionistas y entidades financieras, accionistas y organizaciones regulatorias en los estados financieros auditados. En este caso tenemos en este caso es el incremento de credibilidad de la información financiera, reduce la incertidumbre de la toma de decisiones, también genera confianza en el trabajo de auditoría, también está la responsabilidad profesional. En este caso, la norma define claramente las responsabilidades del socio, del encargado y del equipo auditor durante todo el proceso de auditoría. Establece obligaciones específicas para cada miembro del equipo. Exige supervisión constante, promueve la rendición de cuentas, disminuye errores y negociaciones en la auditoría. Consistencia en la calidad. La NIA 220 busca que todas las auditorías... Compañero, un ratito. En primer lugar, su diapositiva no me explica muchas cosas. Está muy, ¿cómo les digo? Ya demasiado general, ¿no? Y segundo lugar, no es exposición de lectura, es exposición de lo que se está entendiendo para esta NIA. Yo ahí noto que está leyendo. Entonces pasame el documentito, yo lo voy a leer así más o menos, ¿no? Entonces tienen que poderlo explicar ustedes, ¿no? Entonces no así como están exponiendo. Yo no he entendido hasta ahorita, entendí muy poco, me imagino que sus compañeros igual, ¿no? Así que, bueno, ya estamos ahí 25. Por favor, les pediría una mejor presentación para la próxima clase a este grupo. Vamos a dar la continuidad. Y no quiero lectura, por favor, eso se nota bien clarito. Se nota la lectura, no hay explicación, ni entendimiento, ni razonamiento de lo que se está exponiendo. Por favor, eso nomás les pediría y les ruego porque son importantes estas normas, ¿ya? Son importantes. Hay mucha explicación de esta normativa en el YouTube. Pueden ingresar ahí también para poder ver cómo se tendría que explicar, ya como tal vez qué es lo que se debería de entender de esta NIA. Y esta NIA también es clave. Si la NIA 210 es el escudo del auditor, la NIA 220 es el timón del auditor, es el que va a guiar la auditoría. Entonces es importante aprender bien cada una de estas de estos puntos, digamos, que ustedes han mencionado, pero que no estamos comprendiendo, ¿ya? Entonces, no se olviden de puntualizar también los ejemplos y mejoren sus diapositivas, ¿ya? Eso nomás sería lo que les pido. Bien, por favor, señorita académica, por favor, llame la lista. Buen día, licenciada. Enseguida. 1. Presente.